a orar. Padre, te damos las gracias nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra, por estar con nosotros, Señor. Nos gozamos porque el Espíritu Santo siempre está presente. Y Padre, gracias porque estamos conectados, Señor, a la revelación. Tu palabra dice que hay alimento en mi casa, Señor, y Amén. estamos conectados con eso, Señor. Te damos las gracias porque siempre hay alimento en esta casa, Señor. Lo hemos visto y te damos las gracias porque no se va a detener hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y luego en las bodas del Cordero y luego en el milenio, pues ya veremos qué es lo que nos vas a instruir. Pero gracias, Padre, porque nueva revelación, Señor, significa también nuevo compromiso para cada uno de nosotros, porque ahora hemos entendido que no debemos ser nada más oidores, sino hacedores de la palabra, Señor. Y es esta segunda parte la que nos califica como bienaventurados, porque así dice la palabra, que el que nada más oye pero no acciona la palabra es alguien que es comparado en el libro de Santiago con demonios, que conocen la palabra pero no hacen nada al respecto. Bueno, tú nos dices que no seamos como ellos, sino que no seamos olvidadizos de la palabra que hemos recibido, sino que nos veamos al espejo de la ley de la libertad, que es tu palabra, el espejo que es Cristo en nosotros. Gracias, Amén. Padre. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, Cristi. Bien. No me... Está bien. Ok, hubo tres cositas, son 3 o 4 cositas que el domingo vi, se los quiero recordar para que de ahí sigamos caminando. Y nada más para que ustedes la tengan presente, dice, nunca le preguntes a tu carne si es sana. ¿Ok? Don't ever ask your flesh if it's healed. O próspera, ¿verdad? En cualquiera de las promesas. Bienvenida, Belia. Pásale, Belia. Acá allá adelante, mira, con mesita. Sí. Buenas tardes. Entonces, es una de las 4 con las que cerramos, pero quiero nada más recordarles porque es sumamente importante que nunca decidamos algo porque la mente nos dice que tenemos esto o que parece ser que ya no lo tenemos. O sea, nunca basemos nuestra sanidad, nuestra protección, nuestra prosperidad en base a lo que la mente nos dice. Y la razón, pues ya la saben, ¿verdad? Porque en la mente no se origina la fe. La fe se origina en el espíritu, no acá arriba. Entonces, cuando estemos creyendo por sanidad o estemos creyendo por cualquier cosa y comencemos en el camino de confesar, de creer, comenzar a construir la fe en nuestro interior, y la mente de repente nos diga, no ha pasado nada, o te sigue doliendo, o fuiste con el médico y te dijo que tenías esto, nuestra sanidad no depende de lo que la mente nos diga o de lo que recibamos externamente. ¿Ok? No depende de eso. Obviamente, la verdad está en nuestro interior, está en nuestro espíritu, y la verdad sigue siendo la única que tiene la última palabra en nuestras vidas. Entonces, no dejen que ante alguna situación que ustedes estén viviendo o experimentando, no dejen que la mente les decida lo que es, sino la verdad es lo que establece lo que somos en Cristo Jesús. Y aprendiendo a hacer eso, vamos a aprender a comenzar a callar
la mente, que es donde el enemigo entra a pelear con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver varios versículos de esos y nueva revelación que el Señor me dio del domingo para acá acerca de qué hacer al respecto cuando tenemos esa pelea en nuestra mente, ¿verdad? Que el enemigo siempre va a estar queriendo hacernos pensar, ¿verdad? Que no tenemos lo que la palabra dice que tenemos. El domingo les dije también el Salmo 103, 19, en donde ese salmo dice, "The kingdom rules over everything", el reino gobierna sobre todas las cosas, y en la NLT dice que Yahweh o Jehová gobierna desde su trono sobre todas las cosas. Y cuando terminé eso, les dije que oí al Espíritu de Dios decir con la palabra de su poder, ¿verdad? Sí. Es importante también entender esto porque Dios no hace nada fuera de lo que está establecido. La palabra de Dios es la única conexión que tenemos y gracias a Dios porque es una conexión poderosísima. De hecho, la palabra es Jesús, se hizo carne. Pero es la única forma en la que nosotros podemos entrar y ser contagiados o participar del poder de Dios a través de su palabra. Esa es la única conexión que tenemos. A tal grado que el domingo no les di esta cita porque iba en otra dirección, pero hoy sí se las voy a dar. A tal grado de que hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero uno de ellos está en Números 17, versículo 8, en donde Moisés y Aarón fueron, Moisés, ¿verdad? Fue enfrentado con las 17:8. Números 17:8, con la decisión, tenía que tomar una decisión porque las tribus lo estaban confrontando y le estaban diciendo, ¿a poco nada más a ti te habla Dios? O sea, nosotros también queremos, a nosotros también nos habla Dios y Moisés solucionó todo diciendo, ok, traigan cada uno, príncipes o jefes de las tribus, traigan una vara de almendro, no me acuerdo si los demás también trajeron lo mismo, pero creo que sí. Ahí lo dice, ustedes lo pueden leer. Y cada uno de los jefes de las tribus trajeron lo que Moisés había pedido, los pusieron en el tabernáculo. Almendros. En el tabernáculo de Dios, ¿verdad? En la presencia de Dios. Y les dijo que Dios iba a decidir por ellos, ¿verdad? Quién iba a ser el líder. La vara que reverdeciera, ¿verdad? Iba a ser la que, el dueño iba a ser el líder que Dios escogió. Y lo hicieron y al día siguiente, de todas las varas, la vara de Aarón fue la que reverdeció, o sea, una vara Seca. muerta, seca, ¿verdad? Muerta para nosotros, pero la vara esa, cuando abrieron, no solamente había reverdecido, sino que había echado flor y había echado renuevo y luego tenía almendras en la vara, ¿verdad? Y obviamente Dios escogió a Aarón como el líder, ¿verdad? El sacerdote, la casa de Aarón. Pero uno se debe de preguntar, bueno, y sucedió nada más así como que por ¿cómo? ¿Cómo es que esa vara, estando así, pudo hacer todas esas cosas y dar fruto, ¿verdad? Bueno, la respuesta está en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Dios habló desde su trono. ¿Cómo sé? Porque el Salmo 103 nos dice que Dios gobierna todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder, desde su trono, ¿verdad? No hay como que, hizo magia o hizo el otro. No, es el poder que respalda
la palabra que Él habla siempre. ¿Ok? La misma palabra que está trabajando en cada uno de nosotros, la misma palabra que trabajó ahorita y sigue trabajando en Magali, ¿verdad? Amén. Ok. ¿Cuándo? ¿Al qué? ¿Te metieron? No importa. O sea, tú, mientras tengas paz y sigas en esa dirección, está bien. Pero entra confiando en que Dios es tu sanador. ¿Sí? Y que nada O sea, de eso te va a hacer daño. No estamos peleados con eso, pero el que sana es Dios. La medicina no sana, los alimentos no sanan. Les doy el ejemplo de cuando le decimos a los niños, limpian el cuarto y todo eso, y por seguir jugando, meten todos los juguetes abajo de la cama. Y técnicamente el cuarto está limpio, técnicamente, pero el problema sigue estando ahí en el cuarto, nomás que está escondidito, ¿verdad? Eso decía mi mamá, nos mandaba a arreglar. Y luego llegaban a levantar la alfombra y abajo de las Todo. camas. Señorita, Vengan para acá. A mí me da risa porque una vez me encontré cosas en un espacio así debajo de mi de Fátima y le digo a Fátima, se me hace como que te cuesta más trabajo meterlo ahí. Que recoger. Que recogerlo y guardarlo. Dices tú, como a veces verdad cosas que... Ok, en Gálatas 5:19 es el tercer punto. En Gálatas 5:19 al 21 nos da una exhortación, la palabra, y se los voy a leer de la versión, la Biblia contemporánea, así se llama, la CEB. ¿Y dónde les dije? En Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5:19. Ok, en la CEB, Contemporary English Version, dice, los deseos de las personas los hacen que cedan a los caminos inmorales, a los pensamientos sucios y a las obras vergonzosas. Adoran a ídolos, practican la brujería, odian a otros. O sea, quiero que se fijen que dentro de estos que están nombrando cosas y las está comparando, cosas como odian a otros con brujería y con hechicería y con todo eso, están en el mismo nivel para Dios, ¿verdad? Entonces no digan, pero es que yo no soy brujo ni hechicero, no, pero comienza a hablar de odiar a tus hermanos también, ¿ok? Y que son difíciles de llevarse bien con ellos. O sea, le está hablando a todas estas obras de la carne. Las personas se convierten en personas celosas, iracundas, selfish, egoístas. No solamente... Manipuladores. Sí, manipuladoras. No solamente discuten y causan problemas, pero son envidiosas, se emborrachan, le dan vuelo a las prácticas de ir a fiestas y toda la noche y bueno, o sea, hacer todo tipo de cosas y hacer obras malévolas también. Les he dicho antes, dice Pablo, y les digo nuevamente, que ninguno que haga estas cosas podrá compartir de las bendiciones en el reino de Dios. Entonces, está fuerte y por ejemplo, la Reina Valera dice no puede entrar en el reino de los cielos. Pero algo que tenemos que entender es que le habla también, de hecho se refiere principalmente a creyentes, a personas cristianas. Cuando dice no pueden participar del reino de los cielos,
no quiere decir que no se van a ir al cielo. Necesitamos entender eso. Pablo no estaba hablando ni contradiciendo el hecho de que la sangre de Jesucristo nos ha perdonado todos los pecados y nos ha redimido de la maldición de la ley. Cuando Pablo le está hablando a que todas estas obras que podemos analizarnos cada uno de nosotros, y debemos de analizarnos, si alguna de ellas está operando en nosotros, es porque mientras esas obras estén a flor de la carne nuestra, lo peor de todo es que no vamos a poder participar de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. No podremos ver sanidades, no podremos ver milagros, no podremos ver manifestaciones del Espíritu de Dios tan fuertes o tan manifiestas como Dios quiere que lo hagamos. ¿Ok? Entonces, lo que evita el no hacer caso y darle vuelo a las obras de la carne es que evita que el poder de Dios se manifieste en ti. Dices tú, ¿cómo el poder de Dios? Si el poder de Dios está por encima de todo. Sí, pero cuando tú decides accionar el poder de la carne contra el poder del Espíritu, como Pedro cuando se bajó de la barca, la palabra del reino fue tan poderosa que pudo dar varios pasos sobre el agua. Pero al ver las circunstancias y accionar el temor, el fruto que tenía del temor de los árboles en su interior, de la carne, era mucho más fuerte que el árbol del reino de los cielos. Y terminó hundiéndose. Entonces, les digo esto porque cuando venimos a Dios y queremos ser sanos y comenzamos a caminar en esa dirección de sanidad, decimos, sí, gloria a Dios, y estamos muy emocionados y muy entusiasmados al respecto. Pero nos salimos y a los cuantos horas o minutos y días comienza el enemigo a contradecir la palabra de sanidad. Y terminamos como Pedro, haciendo caso a los síntomas o a los diagnósticos o a lo que los doctores dicen, cuando la palabra de Dios está por encima de eso. Y la mayor parte de nosotros, cuando venimos a esto, nos hundimos, como Pedro. Exactamente lo mismo. Y la razón es porque todavía no tenemos ese crecimiento del fruto, De la fe. sí, del árbol de sanidad, ¿verdad?, en nuestro interior. Recuerden que el proceso de crecimiento de toda semilla de la palabra de Dios, que está escrita en Marcos 4, 26 en adelante, así es el reino de los cielos, como cuando un hombre siembra semilla en su tierra y se acuesta y se levanta de día y de noche y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Entonces, no vamos a saber cómo germina, pero después aparece la hojita y luego el tallo y luego la espiga y luego viene la cosecha. Y ahorita voy a tocar ese punto un poquito más adentro. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien, hemos entendido. Sí. Ya nada más, no, ya, eso era, bueno, lo veo, este punto lo veo después. Bien, entonces vamos a comenzar ahora sí con la continuación. ¿Cuándo voy a decir? Ahí va, es que era después de esta primera parte. Y vamos al libro de Santiago. Y les voy a hacer una comparación, y ahorita Tere va a hablar Nada acerca más de voy a esas leer, obras. Sí, una Sí. cosita. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que fue donde nos quedamos, en el versículo 22, después de que Santiago nos explica lo que él vio en su casa viviendo con Jesús, y nos dice en los primeros versículos del 13 hasta el 18, nos dice que el enemigo
el diablo hace exactamente lo mismo que Dios quiere hacer en nosotros. La diferencia es que el diablo no es creador, no puede crear absolutamente nada. Pero la ley de la fe la voltea y la convierte en la ley del temor. Y el mismo principio de la ley de la fe que hace crecer la fe dentro de nosotros, lo aplica para que crezca el temor dentro de nosotros y produzca lo que no queremos en nuestras vidas. Que es de lo que estamos comiendo la mayor parte de los creyentes cuando comenzamos a venir a la ley de la fe. Seguimos comiendo de envidia, de esto, del otro, de corajes, de esto, o sea, todavía estamos produciendo mucho fruto siendo cristianos. Y queremos a la vez poder disfrutar de las bendiciones de Dios cuando Dios nos dice que los que participan de tales cosas no pueden recibir sus bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos todavía queriendo, como Pedro, recibir la bendición, pero estamos haciendo caso a todo lo que nos rodea. Y eso cobra más fuerza que la palabra de Dios en nosotros. Por eso es que hay que sembrarla, ¿verdad? Y nos estamos fortaleciendo en eso. En el 19, Santiago nos comienza a decir, nos introduce antes de llegar a las obras del Espíritu o a las acciones correspondientes. Santiago nos dice, en el 19, dice, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y la razón de eso es porque el enemigo siempre nos está atacando o en nuestro interior, en nuestra mente, o a través de nuestros hermanitos que tantos amamos. Y vienen y nos dicen y nos cuentan y cómo y nos dicen todo menos lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Y cuando nosotros hacemos caso a ese tipo de información. Sí, de consejos, lo único que estamos alimentando es el árbol que no queremos, ¿verdad? Le estamos diciendo al temor, sí, sigue produciendo el fruto de contienda o el fruto de chisme o el fruto de esto o sea, necesitamos. Santiago dice, deténganse tantito. Cuando oigan algo, sea en el interior, en su mente, o que otra persona venga a traerles cosas que no debemos estar oyendo, deténganse y sean prontos para oír lo que les van a decir, pero tardos en responder. Contestar. Y la razón de eso la sigue explicando Santiago. Dice en el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ok, ahí es donde vamos a comenzar a ser informados de parte de Dios. Esto es lo que sigue. Entonces, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra, nos estamos engañando y no vamos a ver a Dios operar en nuestras vidas. ¿Ok? Y en Primera de Juan, quiero que le pongan ahí donde en Santiago 1:22, quiero que le pongan ahí una referencia a Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 18 al 22. Porque Juan también habla de esto. ¿Ok? Santiago 1:22 lo vamos a ver con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y nada más terminando esto, leyendo esto, les dices, ¿verdad? Porque Tiene que ver con sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 18, dice, dice Juan, hijitos míos, o sea, nos está hablando a nosotros, creyentes. ¿Ya estamos? Está contestando. ¿Ya estamos? Sí, Ok. Dice, hijitos. les recomiendo que lo pongan en silencio sus teléfonos, por favor. Hijitos míos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Dónde hemos oído esto? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Sí. En En Santiago 1, 1:19. 22. Bueno. Ujú. Lo acabamos de leer. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones en estos 2, 3 versículos que siguen. La palabra corazón no está hablando de nuestro órgano en el cuerpo, ni tampoco está hablando directamente al espíritu, está hablando de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿ok? De eso está hablando. Está hablando haciendo referencia al alma de las personas, que es la mente, la voluntad y las emociones, ¿ok? Entonces, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestras mentes o nuestros pensamientos delante de Él. Pues si nuestros pensamientos, nuestro corazón, nos reprende, ¿cuántas veces han confesado ustedes la palabra de Dios? De que son sanos y al ratito viene y dice, ay, lo hubiera dicho así, ay, no, pero es que ¿y qué tal si no sano? Bueno, ¿y qué tal si pasa esto? Y me Bueno, sigue ¿y qué tal? doliendo. Y me O sea, sigue doliendo. hay como que en nuestro interior hay una respuesta contraria a lo que el Espíritu está declarando. Y siempre está aquí arriba. Entonces, cuando dice, si nuestro corazón nos reprende, está haciendo referencia a que, ok, ¿cuánto tiempo llevas ya confesando la palabra de Dios y no has recibido todavía la sanidad? Si tú comienzas a meditar en eso, vas a recibir una reprensión de la mente contra lo del espíritu, ¿verdad? Que son dos cosas totalmente diferentes. Aquí el espíritu dice, por las llagas de Jesús fuiste sanado. La mente dice, no has sido sanado en nada. Y te comienzas a condenar, comienzan a venir pensamientos contrarios. Y Juan dice, si eso te está sucediendo, si tu mente te reprende, dice, mayor que nuestro corazón o mayor que nuestra mente es Dios. ¿Ok? Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, entonces confianza tenemos en Dios. Es decir, cuando lo que Juan nos está diciendo es que cuando la mente nos está reprendiendo y nosotros estamos basados en nuestro espíritu, que somos sanos, mayor es Dios que está aquí Amén. que los pensamientos negativos que están acá. Así es. ¿Lo ven? Eso es lo que Juan nos está diciendo y es lo que Santiago también nos está enseñando. Sed no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Juan dice exactamente lo mismo. Cuando te reprenda tu mente de que nada está pasando y que esas confesiones de nada sirven, mayor que tu corazón, tus pensamientos, es Dios que está aquí. ¿Ok? Sí. Son enseñanzas, hermanos, que necesitamos nosotros Ponerlas por obra. poner por obra. Tenemos que entender que estas situaciones son de nuestro diario vivir y que cuando nosotros nos atrevemos a confesar la palabra de Dios, hay un enemigo que quiere venir en nuestra contra
a hacerte que te retractes, y la única forma que tiene para hacerlo es aquí en tu mente, porque es donde trabaja el enemigo. Y utiliza los 5 sentidos físicos para tratar de llamar tu atención, o alguna hermanita bien intencionada que te Piadosa. diga, no, ¿sabes qué? Vete mejor con el doctor porque parece que ya no la vas a hacer. ¿Lo ven? Esa es la forma de atacar del enemigo. Pero Juan nos dice, recuerden, hermanos, mayor que la reprensión que nos está haciendo el enemigo aquí en la mente es Dios nuestro que está en espíritu. nuestro interior. Amén. La vida de Dios y el poder de Dios está por encima de lo que De la mente nuestro nos está diciendo. razonamiento. La decisión que tenemos que tomar es de vida o de muerte. Por eso es tan importante comenzar a practicar desde ahorita, para que cuando vengan las situaciones adversas no tengamos que comenzar a poner una semillita, porque ahí va a estar el temor. Y la mayor parte de las personas que comienzan cuando la situación adversa viene, terminan muriendo. Esa es la realidad. Pues si yo comienzo desde ahorita a sembrar las semillas, si llega a venir alguna situación, la voy a enfrentar con una valentía y un denuedo y una, es decir, Entereza. voy a poder decirle, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová en mi vida. Amén. Que es Biblia también. ¿Lo ven? Entonces estamos ahorita en un lugar muy privilegiado porque tenemos esta oportunidad todos de comenzar a poner por obra y no ser solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Me siento ahorita, lo que está diciendo Ramón, me siento como Israel, ¿sí? Porque está siendo el más atacado de todos los países del mundo, por todos los vecinos que tiene, terribles, diabólicos y demás familiares, ¿verdad? E Israel está completamente armado. Primero, con el poder de Dios, porque lo que Israel ha hecho estas últimas semanas ha sido sobrenatural. No hay manera de que 300 misiles hayan sido reventados, ¿verdad?, por Israel y los aliados en el aire y no haya caído. Hubo una sola muerte de una niña que le cayó el debris, Los restos. los pedacitos, ¿verdad?, de alguna cosa. Es la única muerte que se registra en Israel de 300 misiles, muchachos. Se dice fácil. Los lanzan al mismo tiempo, los 300. De Irak, de Irán, de Turquía, de todos lados al mismo tiempo. O sea, no es posible que un país, por más armado que esté, ¿verdad?, pueda con ese ataque tan grande. Y ahorita yo siento que el Señor nos está dando ese domo de hierro, que el domo de hierro Qué buena comparación. quiere decir las armas que tiene Israel, que en el momento que sale un misil, el domo de hierro sale otro misil y lo revienta en el aire. Ese es lo que el Señor nos está dando ahorita Con su palabra. para vivir de aquí al arrebatamiento. Yes. No sabemos cuándo es. Sabemos que se oye y se empieza a sentir en el corazón de los cristianos, ¿verdad?, que algo está pasando, que algo está cerca. Esta información, muchachos, valórenla en el alma, en su espíritu, porque pocos cristianos, no digo en esta región, en este país, tienen estas armas con las que podemos luchar, de tal forma que si viene algo físico a nosotros o económico o lo que sea, sabemos que lo que me diga la mente o el enemigo o el hermanito bien intencionado, lleno de temor, no va a ser la verdad absoluta, es lo que Dios me dice a través de su palabra.
y que por eso estoy creciendo mis arbolitos de la fe en mi espíritu para, dice la palabra, estad firmes en el día malo. No, no dice, a lo mejor viene un día malo, no. Cuando venga el día malo, tú vas a estar firme y confiado en Jehová, ¿verdad? Entonces, primero, cuando alguien les diga algo, muchachos, si no tiene una base bíblica, ustedes no me lo crean. Y si no te dan 3, 4, 5 testimonios, o sea, palabra de Dios, no puedes creer en una doctrina que esté en el aire. Y más cuando alguien ¿Verdad? viene y te dice, así no es como están enseñando ahí en la iglesia, no necesitas hacer absolutamente nada. Oye, perdóname, pero tienes que accionar o tu mente o tienes que accionar en tu espíritu. Una de las dos vas a accionar. Y cuando te echas hacia atrás y descansas en el amor de Dios, porque Dios ya lo hizo todo y lo hizo, pero tú ya no sabes que debes de ser, no accionas el que tú tienes que ser participante, te vas a morir. Y eso que están diciendo acerca de esta iglesia, acerca de que, que se van porque no tenemos ya nada que hacer, hermanos, es sumamente peligroso para todos aquellos que accionen esa doctrina porque no están respaldados en la palabra de Dios y les preguntas y les dices, bueno, ¿dónde dice? No necesitas la Biblia. ¿Cómo que no necesitas la Biblia? Si no usas la palabra de Dios, ya estaríamos muertos todos. Exacto. ¿Okay? Bueno, y estaba el otro día estudiando la palabra y en Mateo 7, del 24 al 28, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está, clave, subrayen y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. ¿Ok? Mateo 7:24 estamos, ¿ok? El 25, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos. Ahí viene, la enfermedad, la escasez, la preocupación, la plaga, las guerras, rumores de guerras, todo lo que estamos viviendo ahorita, Mateo 24, ¿ok? Y golpearon contra aquella casa, contra tu espíritu, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre el conocimiento de la voluntad de Dios, que es bueno. La gente no sabe cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque los planes que tiene para nosotros son de bien y no de mal. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento, porque voluntariamente rechazaron la verdad. Esta es la verdad. No lo que a mí se me ocurre o al pastor se le ocurre decir, o a otros pastores. ¿Ok? Dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está. Uno las hizo y el otro no las hizo. Nomás oyó. Oí que dijeron, pero no hice nada. Es como si yo tengo un restaurante y quiero que esté lleno de gente y vienen y me piden menudo, pero pues yo no hice porque el amor de Dios ya lo hizo todo y ¿para qué hago el menudo? Pues que coman aire, ¿verdad? No es congruente. Si no hago el menudo, ¿cómo voy a vender menudo? Es muy simple, muchachos. Entonces dice en el 26 que al que no lo hizo, lo que oyó de la palabra de Dios, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, el problema, vino la escasez, vino los vientos, vinieron las enfermedades, estoy parafraseando, ¿verdad? Haciendo un comparativo. Y dieron con ímpetu a aquella casa y cayó y fue de grande ruina. ¿Por qué? Porque no hizo lo que oyó que Dios le dijo que hiciera. ¿Ok? Era todo lo que les quería compartir. Y
Y lo que tenemos que hacer, ese ha sido el debate que ha comenzado a surgir, que nosotros estamos en el nuevo pacto y que ya no necesitamos hacer nada porque Jesús ya lo terminó todo. Es cierto. O sea, Jesús terminó toda la obra, pero las obras a las que se refiere el Nuevo Testamento bajo la gracia o las obras que requieren la ley de la fe, no son las obras de las cuales Dios requería del pueblo de Israel bajo la ley de Moisés. No son las mismas. En una se requiere de acciones físicas, y se los voy a leer ahorita en el versículo. En otra, pero son obras. Se requería de que accionaran y de que no codiciaras. Era necesario que no codiciaras. Que tú, frente a la situación, no tomaras esa codicia, o que no robaras, o sea, las cosas de la ley tenías tú que hacerlas y evitar lo que no era correcto, ¿verdad? Pero era físicamente eso. Entonces esas obras ya no tenemos que hacerlas nosotros en el sentido de que Jesús ganó para nosotros todo eso. No las tenemos que hacer para salvación, Ajá, pero sí las tenemos que hacer como código moral, código de conducta, porque sigue siendo vigente. No vas a matar a una persona, porque si matas a una persona vas a ir a la cárcel. No vas a robar, porque igual vas a la cárcel. No vas a cometer adulterio, porque es pecado. O sea, aunque la ley de Moisés se hacía para salvación, nosotros no la hacemos para salvación, pero la hacemos como código de conducta, como código moral. Ok, obviamente, ¿verdad? O sea, esas obras en la carne no las podemos hacer porque van a tener consecuencias, ¿verdad? Lo bueno es que en Jesús ya tenemos asegurado, toda la ley de Moisés fue cumplida, ¿verdad? Pero cuando Jesús viene y les dice en Mateo capítulo 5 y les muestra las obras de la ley, se los lleva un paso más allá, porque les dice, está escrito, no matarás, o está escrito, no adulterarás, pero yo os digo. Y entra en lo que son obras del Espíritu. Sí. Porque cuando dice, pero yo os digo, que no solamente debes de refrenarte de meterte con una mujer o con un hombre, no solamente esa acción física, esa es una acción física, pero yo os digo que aquel que vea a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró en su corazón. Ándale. Donde está hablando de una acción, pero esa acción se lleva a cabo, ¿dónde ahora? En la mente. En el corazón. En el corazón. ¿Lo ven? Entonces, nos está diciendo que hay acciones físicas, pero también hay acciones espirituales. ¿Verdad? Porque el solo ver a una mujer y desearla ya es es considerado como un adulterio, ¿verdad? Lo mismo que los que iban y se metían físicamente con las personas. Es exactamente lo mismo. Ustedes lo pueden leer ahí en Mateo 5, en el versículo 19, ¿verdad? Las llama acciones del corazón, acciones espirituales. O sea, que sí hay acciones espirituales. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Sí entendimos esa parte? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, Santiago comienza a hablar de eso, y vamos a ver dos ejemplos ya para al final de esto, no que ya esté acabando. Santiago ve dos ejemplos, uno de Moisés y uno de la prostituta Rahab, que ya no es prostituta, ¿verdad? Y comienza a hablar con ejemplos y nos comienza a describir que la fe nuestra, sin obras, está totalmente muerta. De nada sirve.
y lo llama una acción correspondiente. Cuando uno cree una cosa y actúa en ella, actúa bajo la definición de acción correspondiente. Lo que yo hago porque yo lo creo es una acción correspondiente a lo que estoy creyendo. Es una acción espiritual. Yo los llamo obras del Espíritu. ¿Ok? Hay obras del Espíritu y son requeridas en todo lo que hacemos, en todo lo que creemos. Tiene que haber una obra del Espíritu. Comienza con semillas espirituales, ¿verdad? Lo vamos a explicar. Pero sí hay acciones correspondientes, sí hay obras del Espíritu, hermanos. No podemos esperar que todo lo haga Dios en nuestras vidas y nosotros, sin nosotros tener que hacer nada. Eso no es cierto. Y sé que hay una línea de un general que lo está predicando, lo siento, pero está total. Si ese es su camino, está totalmente equivocado. Es un camino que lleva a la muerte. Cuando tú no haces nada al respecto con lo que estás leyendo y dices, sí, entiendo que Jesús ganó todo para mí y soy sano por las llagas de Jesús, pero Dios hace todo, sabe todo, vas derechito a la muerte. Porque Dios requiere de tu participación en el Evangelio. Él dijo a través de Pedro que nos hacía participantes de la naturaleza divina. No sé si ustedes se estén dando cuenta de lo que está diciendo Pedro, pero está requiriendo Dios en su palabra, está requiriendo de que tú participes de su naturaleza divina. ¡Wow! Eso quiere decir que nosotros somos requeridos a participar, ¿verdad? Bien, entonces voy a darles una acción correspondiente, una definición de la acción correspondiente es que la ley de la fe que hemos estado estudiando ya, y esta es la número 8, la ley de la fe requiere una acción correspondiente siempre. Y la acción correspondiente en la mayor parte de los casos de la ley de la fe es una confesión de fe. ¿Ok? Esa es la forma en la que nosotros accionamos las obras de la fe, nuestras confesiones. No es todo, también el cuerpo, Santiago nos da un ejemplo, ¿verdad? Pero no quiero que tomen este ejemplo de Santiago y digan que siempre tienen que hacer eso, porque ahorita lo van a entender. Entonces, la ley de la fe requiere una acción correspondiente todas las veces, y esa acción correspondiente significa hacer una confesión de fe, en acuerdo con la palabra, cada vez que los pensamientos vienen en nuestra contra. La acción correspondiente de un pensamiento equivocado, contrario a la palabra de Dios, es una confesión de fe. Esa es la acción espiritual. ¿Sí? Cuando estoy creyendo que soy sano por las llagas de Jesús y el síntoma está ahí, la acción correspondiente mía es seguir caminando en esa dirección y decir, Padre, gracias porque tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y me sanaste y me libraste de la destrucción. Y le hablas directamente a lo que te está doliendo, ¿verdad? Esa es una acción correspondiente, es una acción espiritual que va más allá de nada más leer la palabra, creerla. Por eso hizo Santiago, los demonios creen la Biblia. Pero tú, y tiemblan, dice. Y tú como cristiano, ¿qué onda? Entonces nos está moviendo, exhortando a que no nada más oigamos, sino que también accionemos con nuestra boca lo que la palabra de Dios dice. Es una acción correspondiente. Lo vamos a entender más. Pero ya quiero que ustedes sepan que eso es algo requerido todas las veces para nosotros. ¿Ok? Ok, ahora,
Santiago dice, ahí en el capítulo 1 y 2, ahorita lo vemos. Déjenme, se me pasó decirles esto. La acción correspondiente significa no olvidar lo que Dios dice o dijo cuando argumentos de nuestra mente interrumpan lo que estamos hablando. Ahí va otra vez. La acción correspondiente nuestra significa no olvidar lo que Dios dice cuando argumentos en nuestra mente interrumpan las palabras de Dios. ¿Ok? Cuando aquí en la mente vengan argumentos en contra de lo que estamos hablando, necesitamos tener una confesión, ¿verdad? Una acción correspondiente. ¿Ok? Bien, vamos a 2 Corintios, capítulo 10, antes de Santiago. Y ahora Pablo nos va a decir exactamente lo mismo, con un poquito más de detalle, acerca de estas acciones correspondientes. Y este es un versículo que bien harían en memorizárselo. ¿10 qué? 10, versículo... Les voy a comenzar desde el 1. Son como 4 o 5 versículos, pero sí los espero. 2 Corintios, capítulo 10. ¿10 qué? 10 en el 1. Voy a comenzar en el 1. ¿Te mantienes? Ok, sintonizada. Ok, dice, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde. Cuando iba con ellos ahí a las iglesias, era manso, muy humilde. Acá hay espacio, Saúl. Entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Es decir, hay veces que por carta les marcaba muy atrevidamente fuerte, ¿verdad? Lo que deberían de estar haciendo. Y se los dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la cual les escribió, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y eso mismo estoy estableciendo yo aquí en esta iglesia, hermanos. O sea, se han atrevido, han osadamente venido a decirnos que nosotros estamos caminando en la carne y que las confesiones no son necesarias, sino nada más esperar en Dios a que Dios haga todas las cosas. Y que como nosotros estamos confesando y como yo salgo todos los días a orar, eso son acciones en la carne. Entonces, osadamente han hablado de algo que no conocen. Lo que está sucediendo en medio de todas estas confesiones, ¿verdad? Y no han visto la parte espiritual de el ir con Dios todas las veces. No es por un ritual repetitivo, sino es para construir la ley de la fe en nuestro interior, para que salga el poder de Dios. ¿Ya nos dio todas las cosas? Sí. ¿No estamos tratando de ganar nada de parte de Dios? No. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tenemos la victoria. Pero como nos hizo participantes de su naturaleza divina, tenemos que no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, tomando la semilla de Dios, poniéndola en nuestro interior, haciéndola, y les voy a leer ahorita lo que dice Santiago al respecto para que se pueda consumar la fe, y haciendo crecer la fuerza espiritual de la fe para que en determinado momento en el que yo voy caminando en esta ley de la fe, el cáncer desaparezca. Desaparezca cualquier situación
de enfermedad, desaparezca escasez o deudas. Dios se encarga de todo, pero necesito participar con Él, ¿ok? A través de obras espirituales, no en la carne. Y Pablo se los está diciendo aquí. Osadamente se han atrevido a decir que yo camino en la carne. Wow. ¿Ok? Pero no queda ahí, sino que les explica qué hay que hacer. Y esto es lo que quiero que vean. Dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, andamos en un cuerpo, caminando en un cuerpo, Claro. todos nosotros traemos un cuerpo aquí en la tierra, tenemos que, si no sería ilegal andar en la tierra, ¿verdad? Como espíritu. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, es decir, no combatimos, no peleamos desde este cuerpo de carne. Quiero que pongan atención en esto. La carne, hermanos, no es, está diciendo, las armas nuestras no son carnales. Es decir, no estoy hablando de pistolas y de cañones y de carabinas y todo eso. Está diciendo, porque las armas de nuestra contienda, de nuestra pelea, Nuestra de guerra. nuestro militar, de nuestra guerra aquí en la tierra, no son carnales, no son de golpes, no tienen nada que ver con acciones físicas. No tiene con cumplimiento de hacer algo para poder merecer de parte de Dios. No está hablando de eso, Pablo. Está diciendo, mis armas no dependen de mis acciones físicas. ¿Ok? Lo está aclarando, pero sumamente claramente, ¿verdad? Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Está hablando de armas espirituales. Amén. Son poderosas en Dios porque todo lo que procede de Dios, hermanos, ¿qué dijimos? Que Dios controla todas las cosas. ¿Desde dónde? Desde su trono. ¿Cómo lo hace? Lo dijimos al principio. Por su palabra. Por su palabra, la palabra es su poder. Entonces, Pablo nos está diciendo, nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Es decir, todo aquello que el enemigo quiera venir y formar un castillo en tu mente y decir, de aquí no puedes salir, tienes este problema y no vas a poder salir nunca. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero te hace querer Una que muralla. te sientas encerrado y que no puedas salir de ahí. Bueno, Pablo te está diciendo que las armas espirituales de Dios son poderosas para destruir esas fortalezas, para tumbar los muros, como tumbó el de Jericó. Nada más que está hablando aquí en nuestro interior, en nuestra mente. Cuando nos sentamos encerrados en temor, en situaciones de la carne y que sintamos que no podemos salir, es precisamente lo que Pablo está diciendo, lo que nos va a hacer destruir esa fortaleza. ¿Ok? Y nos dice cómo. Dice, Sí. derribando argumentos o imaginaciones, dicen algunas de las versiones, nos está diciendo a nosotros, te voy a decir cómo cómo deshagas esas fortalezas. Derriba los argumentos que vienen contra ti. ¿Dónde vienen los argumentos? Si yo no salgo en todo el día y no tengo el placer de encontrarme con hermanitos como los muchos que hay, que vengan a decirme cosas contrarias a la palabra de Dios, si no salgo, ¿cuáles argumentos tengo que derribar? Los del diablo. Los de la del mente. diablo. Los de la mente, Que no exactamente. son míos, son del diablo. Todos los argumentos, cuando yo comienzo a caminar en esta palabra, en esta semilla que les dije el domingo, tu identidad. Si yo comienzo a leerles otra vez los del domingo y les digo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús,
Y como Jesús es, así soy yo en este mundo. Gracias, Padre, porque tengo la mente de Cristo, tengo la unción del Santo, permanece en mí, conozco todas las cosas, soy más que vencedor por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio. Me has hecho acepto en el amado y me has dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tu Espíritu vive en mí y me has hecho hijo tuyo. En Cristo he sido redimido de la enfermedad, del pecado, de la pobreza, de las plagas, para alcanzar la bendición en Abraham, haciéndome heredero del mundo, y el mismo poder que levantó de Jesús, a Jesús de los muertos, opera en mí ahorita, en este momento, y me has hecho participante de tu naturaleza divina. Gracias, Padre, porque en la sangre de Jesús me has perdonado todos los pecados, me has adoptado como hijo tuyo, por lo cual clamo, Abba, Padre. Cuando yo comienzo a declarar mi identidad en Cristo delante de, en este mundo, el enemigo no se va a quedar callado, hermano. Por eso esta iglesia está como está, pero muy pronto va a ser una de las faros de revelación a toda la región que Dios nos ha dado. Así es. Y yo espero el tiempo ese, ¿verdad? Porque Dios nos lo prometió. No me importa lo que estoy viendo. Si algunos vienen o se van o se quedan o no quieren, I don't care. Me importa que ustedes sean construidos en la palabra. Que sean ¿Ok? discípulos. Que sean discípulos. Eso es lo que quiero. Una iglesia llena de discípulos, no una iglesia llena de número de personas. Y eso es lo que se está construyendo exactamente. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo esas situaciones de estas confesiones, los argumentos en mi mente, el enemigo se va a encargar de traerlos continuamente. Hasta en los Dormidos, despiertos, como sea, el enemigo se va a encargar de traerlos, porque ese es su trabajo y tiene miles de años haciendo lo mismo en diferentes personas y en la mayor parte de ellas ha conseguido quitarlos del medio. Pero en todos los que hablan la palabra de Dios, no pueden. No puede. No necesitas ir a la universidad, necesitas hacer caso y no ser nada más oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Entonces, derribando argumentos, bueno, cada vez que venga algo contrario a la palabra de Dios, voy a derribar ese argumento hablando mi confesión espiritual, mi obra espiritual es responder y poner en orden lo que acá se está desobedeciendo, ¿verdad? Y no toma más que 2, 3 minutos, a lo mucho, 2 minutos. A mí me ha tocado en las mañanas que me levanto difícilmente confuso porque en la mente el enemigo ha estado hablando, me vengo para acá, me siento ahí en la silla y comienzo a hablar la palabra de Dios. 2 minutos, hermanos. Y el gozo del Señor está otra vez ahí. No hay excusa para decir, es que me siento cansado, es que he perdido ese ánimo para ir. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo al respecto? Me estás hablando todo lo que el enemigo te está diciendo, pero no me estás diciendo lo que Dios dio como provisión para quitar esos argumentos. No me vengas a tirar más basura. Todos tenemos la suficiente de parte del enemigo. Dime, ¿qué estás haciendo de parte de Dios para poner en orden? Y tú decirle a tu mente qué es lo que va a pensar. Tu mente no es la que debe decidir tu día. Tu espíritu es el que debe estar en control. Tú le dices a tu mente qué es lo que tiene que hacer. Va a pensar? ¿Lo ven? ¿Me das chancita nada más de decirles en The Passion Translation, 2 Corintios 10:5, el que la tenga, híjole, y si no la tienen, bájenla porque está muy buena esa. Dice, we can demolish every deceptive fantasy that opposes God and break through every arrogant attitude that is raised up in defiance of the true knowledge of God. We capture, like prisoners of war,
every thought and insist that it bow in obedience to the Anointed One. Nosotros podemos demoler cada fantasía engañosa que se opone a Dios y romper cada actitud arrogante que se levanta desafiando al verdadero conocimiento de Dios. Nosotros capturamos como prisioneros de guerra todo pensamiento y le ordenamos que se arrodille a la obediencia al ungido. Amén. Entonces, es una guerra, estamos en una guerra, Estamos en guerra. muchachos. Una guerra espiritual. No necesitamos estar en Irán y en Israel. Estamos en una guerra diaria que te está diciendo, you're not enough, no eres suficiente, no sirves para nada, no vas a salir del hoyo, nunca te va a llegar el dinero, nunca vas a sanar. Esa es la guerra a la que estamos expuestos todos los días. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar eso que el diablo te está diciendo a diario? Vas a la palabra y empiezas tú a recitarle al diablo A lo que recordarle. tú eres en Cristo. Amén. Y así como el pastor tiene ¿Cómo esos les leí esto, verdad? que nos los puede Se los voy a mandar como foto. ¿verdad? Para Sí. estar todos los días declarando eso sobre nosotros mismos. Y les voy a estar mandando más. Pero la guerra es, como dice Pablo, no es con AK-47, es a nivel imaginaciones. Tenemos que derribar los argumentos que el diablo nos está diciendo, la novela que nos está preparando todos los días, traerlo abajo por la sangre poderosa de Jesús. No son las acciones. O sea, ¿qué harían ustedes si ahorita o en cualquier momento vienen personas a pelear con ustedes y a quererlas quitar de en medio? ¿Qué harían? ¿Se van a defender? Claro. ¿O van a esperar a que... no, pues, ¿verdad? No, hombre. O sea, van a usar piedras, van a usar carabinas, van a usar sus puños. Patadas. En lo físico van a hacer lo necesario para poder defenderse. ¿Por qué, si el enemigo es espiritual, no tiene cuerpo y viene a atacarnos a nosotros en un ámbito que no vemos, por qué habemos de quedarnos sin hacer nada? Con los brazos cruzados. Entonces, Dios nos ama, sí, Dios te ama, pero Dios también te dijo que tenías que pelear tú y participar para poder recibir la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es accionar la palabra y seguir caminando ante las situaciones, derribar argumentos. Amén. Y la palabra argumentos en la King James la traducen también como imaginaciones. Una vez que viene una imaginación, un pensamiento, viene una imaginación también. Y te ves, comienzas a ver, no saliendo de la situación imposible, ¿qué voy a hacer? Y todo esto. Bueno, derriba esa imaginación, derriba ese argumento. Y dice Pablo, derribando argumentos o imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El enemigo te va a estar hablando en contra de la palabra siempre. No directamente te va a decir, no es cierto, no, eso no es cierto, no sana. No, te va a estar hablando lo que va a suceder en tu vida, contrario a lo que Dios dijo. Dios dijo que era sano. No, ahí viene el dolor, ahí viene la enfermedad. No vas a salir, debes mucho. Eso es lo que te va a estar diciendo. Pero dice, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, de que Él es quien suple todo lo que nos falta. Es que yo ya lo he hecho, no le he dicho a Dios no sé cuántas veces y que he oído eso, hermanos, que no tienen idea. Lo dejamos nomás, así, 5 minutos nada más. Que no se te olvide. Dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando venga una situación, un pensamiento adverso en sus vidas, hagan esto. Digo, yo tomo ese pensamiento
esa información en mi mente que ha dicho que no voy a sanar, la traigo cautiva a la obediencia a Cristo y van a ver, hermanos, que no tardan 5 o 6 segundos y se va el pensamiento. Porque mayor es el poder de la palabra. Estamos accionando la fe, no el temor. Y eso siempre debemos de estar conscientes. O estoy alimentando una planta con el temor o la estoy desarraigando con la fe. ¿Lo ven? Siempre que venga temor es no solamente el paralizarnos, sino también el alimentar el fruto de un árbol malo que no queremos en nuestras vidas. Así que no lo permitan. Bien, es muy importante. Sí. Okay. Usted había comentado anteriormente disciplinar la mente Ajá. con esto, entonces eso... Es parte de una Sí. disciplina. De hecho, la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor y de una mente disciplinada o balanceada, ¿verdad? Tenemos que hacer eso, hermano. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar... La historia de la iglesia, no nada más aquí en Eagle Pass y en Piedras Negras, sino en las naciones en sí, ha sido, Dios sabe lo que hace y si Él quiere que pase esto, pues que pase. Y es una de las doctrinas que más gente ha matado. Le ayuda a Satanás a quitarlas del medio. Y también pienso yo que esa disciplina que dice Sandy es también en cuestión, por decir, como nosotros. Yo he estado todas las mañanas, dije, me voy a disciplinar. Lo primero que voy a hacer, una vez escuché una predicación y era que lo primero que debes hacer es orar, ponerte en manos de Dios, y yo hice también así una oración y le puse mi cobertura. Y ahí empiezo a orar y luego viene también que como dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y luego me pongo todas las mañanas lo que es la armadura. Amén. Ajá, entonces viene en Efesios 6:2 y ya empiezo, me pongo y me lo hago. Sí, sí, lo haces así. Y ya siento que pues te cubres. O sea, Claro. ¿verdad? Empiezas ya tu día con tu armadura lista para De todo lo que recordar lo que es esa armadura, ¿verdad? Y la armadura de Dios, toda esa que viene en Efesios 6, es una armadura espiritual. Es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, ¿cómo se llama? La coraza del Espíritu, El cinturón de la verdad. el cinturón de la verdad. O sea, todo es espiritual. Y sí es bueno hacer las acciones esas, pero hay que recordar que cuando tengamos que emplear esa armadura es porque el ataque viene espiritual, no viene externo, ¿verdad? No es físico, es espiritual. A mí Ok. me recuerda mucho lo que acaba de pasar la familia de Saúl, Cristi y su papá. Cómo Dios le dice, ora. Y Saúl empieza a orar. No es de la nada, muchachos. No digan, es que empezó a orar de la nada. No. Empezó a orar porque hay una conexión con el Padre. Y el Padre le dice, cúbrete, porque venía el ataque. Estaban estacionados, lo digo para el que no lo haya oído, estacionados en una fila que se hizo una cola, ¿verdad?, en la carretera. Y en ese momento Saúl empieza a orar. No acabó de decir, yo creo que en la primera oración, cuando ven de reojo que pasa un tráiler al lado de ellos, o sea, si ven saltar atrás del carro de Saúl y su familia, el tráiler hace esto, ven donde pasa por un camellón, se brinca el camellón, se va en contra del tráiler para no chocarlos. Esto no es normal, muchachos. No. El tráiler no tenía nada que perder. Y Pero Dios, o sea, es fiel. Seamos prontos para oír en esos momentos. No estamos en temor, estamos conectados con el Señor, ¿verdad? pero si no tenemos la palabra sembrada en nuestro corazón,
nunca va a salir lo que queremos, hermano. Y en la mayor parte de las situaciones vamos a decir lo que no debe ser y va a ocurrir lo que no queremos que suceda. ¿Ok? Ahora, les voy a dar 10 minutos para si hay alguna pregunta. Me queda media hora. En 20 minutos quiero que escuchen porque es el inicio de lo que es la acción correspondiente. Ahora sí, ¿cuál es mi respuesta a esto? Una vez que yo siembro la semilla de Dios, porque la palabra es la semilla de Dios, y comienzo el proceso de la siembra, tiempo y cosecha, que es un principio bíblico que está desde Génesis 1, 11, 12 y 13, la siembra y la cosecha. La siembra dice que cada semilla que yo siembro, y estoy hablando semilla de la palabra de Dios. Jesús nos da ejemplos en la agricultura, pero nos los da para que nosotros entendamos lo que sucede con la palabra. Le dicen los discípulos, maestro, dinos qué es la palabra. Y le dijo, ¿cómo? ¿No han entendido? La palabra es la semilla de Dios, o la semilla es la palabra de Dios. Dios es el sembrador. Y comienza a dar ese ejemplo y da el proceso por el cual cada semilla de la palabra de Dios, una semilla es cualquier promesa, cada semilla de la palabra de Dios tiene que pasar. Y dice, así es el reino de los cielos, como cuando un hombre siembra semilla en su campo. ¿Cuál es el campo? Mi espíritu, mi tierra espiritual. ¿Cuál es la forma de sembrarla? Con mis palabras, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, ya todo eso ya lo pasamos, ¿ok? Y una vez que cae la semilla en mi espíritu, dice, ese hombre se acuesta y se levanta sin saber cómo, la semilla germina y luego que germina comienza primero, de repente, comienza la hojita a salir. Hoy ya comenzó ahora sí el proceso de siembra y cosecha, ¿verdad? Es semilla. Ahí va a entrar la hermana. No, sí, hermana, para que apoye. Primero la hojita, luego el tallo, luego la espiga y posteriormente viene la cosecha. Ok, ahora, si ustedes se fijan, la semilla tiene un proceso de desarrollo y dependiendo de la semilla, pues también es la duración de ese tiempo, ¿verdad? Para que llegue a la cosecha. Una planta de maíz tarda 120 días desde la siembra hasta la cosecha. Una planta de tomate tardará unos 40, 50 días. Cada uno es diferente. Pero todo comienza con una semilla y pasa por el proceso de hoja, tallo, espiga y luego el fruto. Luego viene la cosecha, ¿ok? Harvest. ¿Estamos bien? Entonces no esperen el sembrar algo y a los 3 días decirle al Señor, no he visto nada. Esto de la fe yo creo que no es cierto. Es que no pasó nada, Señor. No jala. O ya tengo 1 año y no ha pasado absolutamente nada. No has entendido entonces el proceso y lo que tú necesitas hacer para participar de esa manifestación. Y lo que vino hace tiempo es, híjole, o sea, yo lo he hecho y he pasado por muchas de esas situaciones, pero ya no lo hago. O sea, hay gente que viene y dice, Señor, tu palabra dice que soy sana por las llagas de Jesús. Estoy creyendo por la sanidad de mis ojos, por el hecho de que ya no necesito anteojos. Todo eso es correcto. Sí, sí es correcto. Es correcto, hermanos. Pero lo que hacemos es que sembramos la semilla y a los 3 días decimos, ya no lo necesito, me voy a ir a manejar con esto. Me va a chocar. No, les digo otra cosa que se hizo mucho. Yo estoy creyendo por que se pague la nota de mi carro, la nota de esto, del otro. Hermanos, Señor, tu palabra dice que tú suples todo lo que me falta.
en acuerdo con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo creo, hacen un cheque Sin fondo. por fe y lo mandan al banco, hermanos. Ahí viene. Eso no solamente es tonto, es contra la ley. Y es el hecho de que han llevado a un extremo y no conocer el procedimiento de la ley siembra y cosecha, y quieren en un ratito obtener el resultado cuando tiene que crecer y llegar, y tú vas a saber cuándo. ¿Cuándo va a ser la cosecha para alguien que está creyendo de sus anteojos y de su vista? Cuando comiences a ver Mal, que te duela con la lentes. cabeza, o que esto, o que el otro, o que ya no es suficiente, y te quites los lentes y veas las letras perfectamente. Ahí es. Ahí vino la cosecha. No tiene pierde, hermanos. Cuando el dinero entre, después de que siembras la semilla y que Dios supla todo lo que te falta, entonces vas y pagas. O en lugar de mandar el cheque al banco, guárdalo en un cajón hasta que venga la provisión que Dios ha dado. Abajo el colchón. Pero no puedes, lo que hacemos es, en términos físicos, es sembrar la plantita de tomate y decir, cuando viene la hojita, voy a cosechar el tomate, voy a meter el asadón. Pues vas a sacar la planta y no vas a comer tomate nunca. No vas a comer tomate. Porque hay un procedimiento en la siembra y cosecha, ¿verdad? Siembra, tiempo y cosecha. Mientras la tierra permanezca, dijo ahí en el libro de Génesis, capítulo 8, los últimos cesará. 2 versículos, no cesará el frío ni el calor, ni el sol, ¿o qué? El día y la noche, ni la siembra y la cosecha. Siempre va a estar ese proceso ahí. Y Santiago comienza a hablarnos acerca de ese procedimiento, del procedimiento de no ser solamente hacedores, Oidores. sino hacedores de la palabra. La fe sin obras es muerta. Pero el ejemplo que da es un ejemplo que aplica para esa situación. No lo pueden ustedes tomar y decir, ya ven, miren, se lo voy a leer. Ok. Dice, dice en el versículo 14, ¿Qué? Santiago 2, 2. ya estamos ahora sí en un camino de cómo le vamos a hacer para tener nuestras acciones correspondientes y nuestras cosechas en lo que estamos sembrando espiritualmente. Pero en ningún lugar hemos encontrado donde diga, siembra tu semilla Y échate a dormir. y échate a dormir, o ya no hagas nada, o lo hemos visto. No. Entonces, alguien que venga y les diga, no necesitas hacer nada, pues le falló un fusible al hermano. Es la verdad, A medias nada más. Es una verdad que Dios nos dio todas las cosas, sí, es una verdad. Es una verdad que Dios no te requiere que tú hagas algo al respecto. No, no es una verdad, no está en la Biblia eso. Son acciones espirituales que a veces se transportan hasta la carne. Pero lo espiritual requiere de una acción o obra espiritual también. ¿Ok? Todo lo que Dios nos lo dio a través del Espíritu. La palabra es espiritual, la tierra es espiritual, Dios es espíritu, las acciones correspondientes son confesiones, son espíritu, la siembra de la semilla es con palabras, es espiritual. O sea, en ninguna parte se dice que estamos accionando con obras físicas para poder accionar la ley de la fe. No. ¿Lo ven? Entonces no esperen ni crean, huyan de todos aquellos palabras o lobos que vengan y les digan, no necesitas hacer nada. Eso no está bien, hermanos. Y sobre todo cuando, no voy a decir eso. Ok, ya me iba a pasar de la raya un poquito. Bien, versículo 14. Dice, hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará
si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es no. La fe no me puede salvar si no tiene obras, ¿verdad? Y si un hermano, este es el ejemplo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Ok? O sea, si alguien te pide algo y tiene necesidad y tú tienes que darle, pues darle. La fe sin obras está muerta. El hermano no va a solucionar su problema. ¿Pero es eso aplicable a todas las cosas? No. Si yo pido por sanidad para mis ojos y siembro y me quito los anteojos, voy a chocar, hermanos. ¿Lo ven? No aplica a todas las situaciones. Aquí está siendo muy Ca- específico. es muy específico. Una persona que tiene necesidad. Exacto. Y tú tienes una colcha y está frío y estás viendo que está pasando fríos y no le das la colcha, entonces no estás haciendo lo que corresponde, ¿verdad? Sí, así también, dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ok? Alguien que tiene fe, pero no tiene las obras espirituales, ¿cuáles son las obras espirituales de una sanidad? Ya lo dijimos. La confesión es la obra correspondiente a lo que estoy creyendo. ¿Sí? Con eso inicio ese crecimiento de la plantita, ¿verdad? De la semilla que sembré en mi espíritu. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Ok? Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo le voy a mostrar a un hermano mi fe si vino el hermano y estaba desnudo y yo teniendo que darle, no le di? ¿Cómo puedo yo justificar las obras de lo que yo, de mi fe? No puedo. No puedo. Tu cristiandad, ¿cómo le vas a demostrar que eres un buen cristiano? ¿Cómo si puedes no? demostrar que hiciste una obra correcta a alguien que no le supliste algo? En este caso, ¿verdad? ¿Sí? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una persona que tú la ves en tu casa o de lejos o algo, que le da algo a alguien que tiene necesidad, pues ya no necesitas ni ir a preguntar si tiene fe o no, ¿verdad? Sabes Se que está... obedeció a Dios. O no Hizo, necesariamente, ¿verdad? sí, en este caso a Dios, ¿verdad? Pero alguien que está haciendo algo es porque tiene fe de que esa persona necesita algo y va a hacer algo al respecto. Oye, pues esa persona tiene en su corazón algo muy bueno. Qué bueno que sea de Dios, aunque no siempre lo es. Pero sabes que está respondiendo a lo que siente en su corazón. Una fe con obras. Pero una sin obras, obviamente, está muerta, ¿verdad? Eso es lo que dice Santiago. Y ahí ustedes pueden leer todo lo que sigue. Me voy a brincar le leí ese, más quiere saber si la fe sin obras está muerta. 21 y 22. Esos son los dos ejemplos que quería decirles. 21, 22, ¿qué? Es lo que les voy a leer. El ¿Este 2, mismo? 21. 21 y 22. Dice, estos ejemplos están maravillosos porque Dios los escogió específicamente para personas creyentes y para personas gentiles, para personas que no tenían fe en ese tiempo, ¿verdad? Y el primero que utiliza es a nuestro padre Abraham, ¿verdad? Porque Abraham es el padre de la fe. Somos linaje de él, bueno, somos descendientes de Abraham. Todos los que creemos en él, ¿verdad? Dice en el 21. Wow. Dice en el 21, es una pregunta, no fue justificado delante de Dios, ¿verdad? Por las obras, Abraham,
nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado? Sí. Ah, pues sí, pero pues se hizo las obras. ¿Qué tiene que ver con el Espíritu? La cuestión es que en ese tiempo no existía una ley. La ley de Moisés todavía no estaba Con Abraham. con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. Por eso cuando dicen que el diezmo ya no es bueno, les digo, ¿y Abraham entonces por qué? No estaba en la ley. ¿Y Caín y Abel por qué? Ajá, y Caín y Abel también, ¿verdad? Es otro muy buen ejemplo. Pero aquí dice, no fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe, 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Es la Por palabra sus obras. teleio, que es la misma que Jesús habla cuando exhala su espíritu. Consumado es. O sea, llegó a su cumplimiento la obra que hizo en cuanto a la ley de Moisés y ser el último cordero, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, en el 22 dice, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Ok, ¿la fe de Abraham en qué? Esa es la En pregunta Dios. que ustedes se deben de hacer. En Dios. ¿En qué? ¿En Dios? Ok, pero Dios, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo? Que ¿O qué? sacrificara a su hijo. Que sacrificara a su hijo, es cierto. Pero, miren, dice en el 23, y se cumplió la escritura, porque en el 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras de Abraham? Que no tenía el espíritu como nosotros, pero estaba en la gracia. Ahora, su fe actuó juntamente con sus obras y se cumplió la escritura. ¿Qué dice? ¿Cuál escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál es esa escritura? Todavía Es, no existía. sí, la escritura sí. La promesa que Dios le dio a La Abraham, descendencia. le dio a su descendencia en Génesis 15, le dijo a Abraham, Sal y ¿a ve quién las le vas a estrellas". dejar? ¿A quién le voy a dejar toda mi herencia? Si no tengo prole, no tengo a quién dejárselo, más que a Damaseno, Eliezer, que significa Espíritu Santo, es la ayuda del Espíritu. Oh, wow. ¿A quién se lo voy a dejar? Y Dios le dijo, Sal. sal allá afuera y mira las estrellas. Y así como son las estrellas en el firmamento, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Le creyó a Dios qué? ¿Tuvo que hacer algo físicamente? Se cambió el nombre. No. Ahorita vemos eso. No tenía que hacer ninguna obra. ¿Qué le creyó a Dios? La palabra que le promesa. dijo, la imagen que le puso allá arriba, así va a ser tu descendencia. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue aceptado por Dios. Y acá viene y dice, y se cumplió la escritura que Dios le dio a Abraham, diciendo, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Porque todavía no había un nacimiento espiritual. Ahora, la obra que Dios dice aquí, que esa fe se perfeccionó. ¿Cómo se perfeccionó? Le dio la escritura allá, le dio una imagen, un pensamiento, y Dios dijo, esa obra que tú hiciste de creerme, te es contada por justicia. No hay ley, no hay nada que accionar aquí, que digas tú hizo o que no, y nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Bueno, viene esa escritura y 25 años después de haber accionado la carne no sé cuántas veces, nunca pudo tener hijos. Entonces no era una acción física, pero Abraham todavía no lo sabía.
su fe todavía no se perfeccionaba. ¿Me van siguiendo? Sí. La fe de Abraham todavía no se perfeccionaba. Hasta La promesa fue dada en una imagen que le dio, pero no se había cumplido esa promesa todavía, no se había manifestado en Abraham. 25 años después, que nada tiene que ver con la carne, porque en la carne no se pudo, viene Dios y le dice, el principio, ahora te voy a cambiar el nombre y vas a llamar las cosas que no son como si fuesen. Con palabras vas a decir, yo soy padre de multitudes, aunque no tienes ningún hijo. ¿Lo ven? Y en 3 meses, esa acción espiritual de sembrar la semilla en su espíritu, de esa escritura que Dios le dio allá, que todo es espiritual, y que Él puso por obra, se manifestó Isaac, su hijo. Vino y nació. Bueno, ¿Lo ven? se concibió, ¿no? Nació. En 3 meses se concibió. En 3 meses concibió y al año, sí, me brinqué los 9 meses de... Sí. Dije, un poquito. Pues sería de microondas. Sí, no, a lo que voy es que la acción espiritual fue la que concibió en el ámbito físico. Y 9 meses después nació Isaac. Pero Dios dice algo bien importante en este versículo, porque dice en el 23, dice en el 22, nos dice a través de Santiago, ¿no ves que la fe de Abraham así es tu descendencia como la estrella del cielo? ¿No ves que su fe actuó juntamente con sus obras? ¿Cuáles obras? La de confesar la palabra de Dios y llamarse padre de multitudes cuando no tenía ningún hijo. Y dice algo bien importante. Dice, ¿y no ves que la fe se perfeccionó por las obras de qué? De hablar la palabra. De hablar la palabra. Padre de multitudes. ¿Lo ven? Sí, posteriormente obedeció y llevó a su hijo al monte Moría, donde lo ofreció en holocausto. Pero él ya sabía que iba a regresar con su hijo. Esa es otra historia. La cuestión aquí es que la fe de Abraham se perfeccionó, llegó a su consumación. O sea que la fe tiene un proceso de construirse en nuestro interior. ¿Lo ven? Que es lo mismo que habla Jesús y el proceso de crecimiento de la semilla, ¿verdad? Cuando yo hago mi confesión, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy construyendo fe, me estoy ensanchando en mi interior y viene el momento en el que en la cosecha, una palabra más y se manifiesta lo que estamos creyendo. Pero la fe se tiene que consumar, llegar a su consumación. Y en este caso fueron 3 semanas. 3 meses. No, 3 meses. 3 meses. ¿Verdad que sí? 3 meses. Y yo pienso, Moné, que no ha de haber sido fácil para Abraham llamarse a sí mismo padre de multitudes. Han de haber dicho, ya. Ya se fue. Ya se fue. ¿Cuál padre de multitudes? Pues sí. Y la edad que tenía. Y la edad. Y dice la palabra. Y Sara era estéril. Que Abraham menospreció los 100 años que tenía y la esterilidad de Sara. Muchos estudiosos dicen que Sara no tenía matriz. Ajá. No nada más que era estéril con matriz, sino que no había matriz ahí. Entonces, ambos tuvieron que ir contracorriente con la burla de las personas, muy probablemente, aunque a lo mejor escondidas de ellos porque eran ricos y la gente no fácilmente se burla de los ricos. No. Pues sí está loco pero me da de comer, mejor acá lo digo mejor afuera. me callo, ¿verdad? Pero sí fue muy valiente al empezar a confesar eso y a los 3 meses se perfecciona su fe porque es cuando Sara queda. Bueno, también cuando Dios le dijo que iba a ser padre así como las estrellas por 25 años, él
lo trajo, pero nunca pudo hacer nada. Hasta que le cambió el nombre, porque antes se llamaba Padre Enaltecido. O sea, ustedes no tienen que pasar 25 años en ninguna promesa. Aquí nos está enseñando que hablando la palabra y llamando las cosas que no son como si fuesen, fueron 3 meses el proceso de siembra y cosecha, tiempo y cosecha. Hay que aprender Sí. de eso. Ay, bueno, no, es que yo en la carne primero, no, pues ay, no, ¿cuál tiempo? No tenemos ese tiempo ahorita para y hacer menos eso. que ya viene Cristo. Tenemos que... Pablo nos dice, ya voy a acabar, por si hay alguna pregunta. Pablo nos dice que este proceso hizo que Abraham quedara persuadido, totalmente convencido de que Dios era poderoso de cumplir lo que le había prometido. Y ya no había nada, ni lo que el cuerpo le estaba diciendo, no puedes, ya tienes 100 años, y Sara está estéril, no tiene matriz, no puedes. No consideró su cuerpo, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué quiere decir eso? Que se siguió fue construyendo ensanchando. y siguió diciendo, yo soy padre de multitudes. No, tu cuerpo ya no sirves para nada, no sirves como hombre. Y Sara está inservible, no tiene ni matriz. No. Disciplina de la mente. Disciplina de la mente. Bueno, más que Ejercitó, disciplina, ejercitó. es conectarse con el Espíritu y hablar lo que el Espíritu está diciendo. Se fortaleció en fe diciendo, soy padre de multitudes, soy padre de multitudes. Ahora, el siguiente, y con eso termino, el siguiente ejemplo es de la prostituta Rahab, que fue la mujer que cuando llegaron los espías a Jericó, los protegió, vivía ella en el muro de la mera ciudad, entrada. en la entrada, pues para pescar ahí los clientes. ¡Qué estratégica! El primero, desde arribita los veía, a ver si estaban bien o no. Les dio asilo y tenían un temor del pueblo de Israel porque se había oído lo que habían hecho con ciertos reyes en el camino, 40 ¿verdad? años antes. O sea, 40 años tenían ese temor de los israelitas. No, eso fue Sí, al- porque supo ¿Qué fue eso? que el mar sí. Rojo se había abierto Sí, y es todo cierto. eso fueron 40 años. Sí. Fue después de los 40 años en el desierto. Ok, ahora, Rahab no era parte del pacto Era que Dios gentil, tenía era con gentil. Israel. Estaba separada de eso. Sin embargo, su fe actuó juntamente con las obras, porque protegió a los espías Que eran israelitas. que eran israelitas, no los delató delante del rey, que le pidió cuentas. Y le dijo, ¿dónde están esos hombres que metiste anoche? Dijo, no sé, pues Todos saben. se fueron. Chisme. Se fueron y ella los escondió en la azotea, ¿verdad? Por el muro subieron. Pero los protegió y la fe, junto con sus obras, le permitió que cuando vinieron contra Jericó, ella pidió que su familia fuera salvada. Sí. Y los espías le dijeron, haz esto y esto y esto y te garantizamos que ninguno de tu casa va a ser tocado. Su fe actuaron juntamente con sus obras. Puso un trapito Una rojo gentil. para que a esa casa no la destruyera. Fue la señal que Dios le dijo. Entonces, es bien importante que nosotros seamos no solamente oidores, sino hacedores de todo esto, pero que también pongamos por obra las acciones espirituales que Dios nos requiere. Sin eso, vamos a ser cristianos comunes y corrientes el resto de nuestras vidas. Yo no estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy dispuesto a seguir caminando en esto y a ser hacedor de lo que Dios me dice. Si no, ¿cómo le voy a decir a Dios, Señor, qué sigue? Pues haz primero lo que te dije, ¿verdad? ¿Para qué quieres otra revelación si sigues igual? No avanzas. Y iba a decir una palabra que no debo decir. Pero ¿para qué queremos más revelación si no hacemos lo que sabemos hacer? Debemos de hacer, ¿no? Entonces hay que comenzar sembrando semillas.
cambiando nuestra identidad con la identidad que Cristo nos dio en el espejo de la ley de la libertad. La Biblia es el reflejo nuestro, lo que debemos ser delante de Dios, y es Cristo el que estamos viendo. Ese es el que debemos de ser nosotros. Pues vamos a ser hacedores de ello. ¿Quieren ustedes ser fuertes, cristianos, victoriosos, caminar en un nivel que nadie más ha caminado, no porque seamos muy especiales o diferentes a ningún otro hermano, no somos iguales, pero si hacemos lo que Dios dice, va a haber diferencia entre un cristiano u otro. Y yo ya no estoy dispuesto a seguir caminando en la misma forma. Y si tú no quieres hacer eso, pues búscate una iglesia en donde te den de comer así en la boquita con el chuponcito. Spoon fed. No te necesito aquí. Esa es la verdad, hermanos. Y no estoy siendo grosero, estoy siendo osado como Pablo para decirles que Dios nos requiere que seamos hacedores de la palabra y que de perdida digamos, ok, esta es la primera semilla que voy a sembrar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que cuando clamé a ti, tú enviaste tu palabra y me sanaste. Soy sano en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar con algo. Con algo. O de finanzas o de lo que ustedes quieran, pero sean hacedores, hermanos, de la palabra de Dios. Ok, ¿preguntas? Muchas veces siembras una semilla y tienes que estar regando tu planta, no importa cuánto tiempo pase. Así es. Como me pasó a mí, 10 años me tuve que esperar Para. que sobrenaturalmente sucediera. Wow. Gloria a Dios. 10 años todos los días declaré. Y ya se hizo. Gloria a Dios. Wow. De un día para otro, milagrosamente sucedió. De un día para otro, no. No, fue en el proceso que le diste, ¿verdad? La a eso. manifestación fue un día para otro, pero tu proceso fueron 10 años. José, Todos los días durante 10 años. Wow. gloria a Dios. Wow. Estuvo construyendo. Y hermanos, hay cosas que suceden casi de un día para otro. O sea, no todas las cosas son tardadas. En el caso, Naturalmente sucede. así Sí, es. sí. En el caso de José, Sin saber cómo Sí. sucedió. amén. Así es. El caso de José No decayó tu fe. fue de que pasaron desde que se fue de la casa de su padre hasta que fue puesto como el número 1 en Egipto, pasaron 17 años. Y pudo haber dicho en el año 16, 364 días, pudo haber dicho, yo creo que Dios no me va a Ya atender no esto, va a querer. ¿verdad? Y no hubiera sido el número 1 después de Faraón en ese caso. Pero llegó, se cumplió y fue una forma de salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? Para su formación. A lo que voy es que no desmayen, no desmayen. Dios nunca falla. No. Lo que ustedes le pongan delante de Dios, a lo mejor Dios les va a estar instruyendo, cambiando un poquito, haciendo esto, pero en el momento que vayan caminando, la manifestación está al día siguiente, si así fuese. Es que también hay que, como Saúl, escuchar y La voz de seguir Dios. al Muy Señor. importante eso. Un testimonio que ya les he dado anteriormente y que hoy conecté los puntos. Cuando yo levanté a ese señor que ya estaba grande de edad, caminando hacia el casino, yo iba manejando y lo vi poquito, pero seguí manejando y lo miraba en el espejo, no le podía quitar los ojos. Dije, Señor, ¿tú quieres que yo me devuelva y lo recoja? Y me di la vuelta y vine y lo recogí. Y le bajé la ventana y él se metió sin preguntarme a dónde vas, quién eres, nada. Él abrió la puerta, el viejito se sentó en el carro y me dice, me duelen mucho mis rodillas. Ay. Y yo dije, gracias Señor. Entonces, hay que escuchar, porque fácilmente, ay no, nada que ver, ya va a llegar. Te hubieras perdido de esa bendición. Y a nuestro hermano Daniel le pasó también, ¿lo puedo decir o no? Sí, le pasó también, él se quedó sin carro por cuestiones económicas, ¿verdad?
Y así estuvo, yo creo que varios años. Como unos 4 años. 4 años. Mone va por él al puente los domingos y luego lo lleva al puente otra vez. Porque él quiere venir. O sea, me asombra mucho que el que quiere, hermanos, puede. O sea, a veces estamos tan chiflados, en serio. Aquí cerquita y no podemos llegar temprano y él viene, hermanos, No saben dónde vive. o sea, acá Tarzán, allá en Piedras Negras, y, y llega a las 10 de la mañana. Sea, vive en bueno, una, antes cuando en entramos. una colonia súper lejos. Haz de cuenta, ¿cómo se llaman las que son 1, 2, De 3, interés. 4, 5? No, Infonavit. las que no son de Iste. Infonavit, que son, espérame, no me... O sea, por el residencial El Lago, ya ves que hay otras que no es la cantera. social, La cantera no, ¿cómo se llaman esas? Bueno, sí, la ¿De cantera. interés social? No, la cantera, que son como 5 colonias. Y luego todavía más para allá son de interés social. No sé la colonia. Bueno, allá vive Daniel. por allá, De allá en casi las hasta últimas. acá, Caminando, en carro, la mayor. yo creo que haces 1 hora. En carro tuyo, ¿verdad? Por la fila y el puente y el no sé qué, si no hay mucho puente. Bueno, él se viene y hace todo ese show en camiones y todo eso. Llega aquí a las 11 de la mañana. Mone Una va y hora lo antes. recoge a las 11 de la mañana. Empezamos a las 12 ahorita, ¿verdad? Y tiene 2 trabajos, la escuela en la mañana, la escuela en la tarde. De una escuela a la otra es lejísimos, pero para no gastar dinero o taxi o de camión, le camina. Y hace poquito le dice al Señor, Señor, ya no aguanto mis piernas. O sea, Y estaba creyendo. por ayúdame, algo. Señor, ya. O sea, ya, por favor. O sea, ya, no puedo más. Al día siguiente llega una maestra que trabaja en una de las escuelas con él y le dice, profe, lo vi caminando. Acaba de llegar la maestra. Tiene una semana de haber empezado a trabajar. No es una chava que lo conoce de toda la vida como yo. Yo fui compañera de Daniel en el Montessori. Ustedes lo conocen también. O sea, acababa de llegar a la ciudad la chava y le dice, oiga, profe, lo vi caminando. ¿No tiene carro? Y le dijo, no, fíjate que no tengo. Me quise quitar la deuda, ya no pude pagar más y pues lo entregué. Y le dice, oiga, pues no quiere comprarme mi carro. Fíjese que mi papá me va a comprar uno y pues voy a vender el mío y pensé en usted. Y le dice Daniel, pues sí, pero yo no tengo efectivo, no tengo una cantidad completa para comprárselo. Y le dice, no, pues usted dígame cuánto me puede dar. Y le dice Daniel, me gasto en camiones y en taxis 1,500 pesos quincenales. Es lo que te puedo dar. Habla con el papá y le dice, trato hecho. 1,500 pesos quincenales. Es un carrito usado, ¿verdad? Pero jala súper bien. Ahorita no se viene en él porque no tiene licencia, apenas va a sacar la licencia. Pero Dios te escucha. Dios te escucha, o sea, y llegó a la culminación su fe, y cómo van y lo buscan, o sea, no es como que él fue y se endeudó Con nada. con alguien que Estuvo no iba a a poder punto pagar. varias veces y o sea, no tenía el capital suficiente. Le digo, qué bueno, Daniel, que no te volviste a endeudar. endeudar ahí con nada, ni nada de eso, ¿verdad? Ya lo trae el carro. Ya lo trae. Ya lo bendijo Dios y Ahora maneja hasta el puente y usted lo recogió. y ahora yo lo recojo. No, Bueno, ahorita porque todavía no- por la licencia. Porque no tiene licencia, no quiere cruzar con el carro acá, manejar sin licencia. Ya por eso no lo trae. hizo el trato y su diseño como pudo ahí con los 1,500 pesos, lo cual significa que va a estar como 20 meses. En 20 meses va a salir del... a salir de su... ¿Cómo? ¿Por qué lo hizo así? Lo que ustedes quieran. Lo que sí les voy a decir es una cosa, hermanos. Cada uno de nosotros le podemos dar 1,500 pesos. Sí, lo podemos bendecir. Fácil. Para que- Estás hablando de $70 una sola vez
y vas a bendecir a un hermano tremendamente. Dios ya me habló, a nosotros ya nos habló al respecto. Digo, esto mínimo. Lo que le puedan, yo sé O que, a lo mejor no los 70, 20 dólares. y o no les 50, estoy o- presionando ni quiero que lo tomen como que, ya viene. No, si Dios les habla y todo eso, considérenlo, porque no tiene tampoco por qué tener Oren una al sola respecto. deuda de 50,000 pesos o de lo que ustedes, que no es nada para un carro, porque no lo debe, o sea, ¿me entienden? Y ella lo va Si a pueden, esperar. ah, Pero si hablen con puede Dios. salir de la deuda en 6 meses en vez de 20, pues qué padre, ¿verdad? sí, puede ser de bendición. Oren al respecto. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Pregunta. Tú, Mía, ¿cuánto vas a dar? ¿Cuánto, Mía? Esos cachetones. Ay, Conchita bella. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O ya están Estaba muy claro. Muchas gracias, pastor. eructando, como digo? Pregunta, pero Añadir algo. pues respecto al establecer y al creer y al declarar, creo que hemos crecido en esa experiencia de no solamente las palabras, sino es parte de un todo. Ujú. Y a mí me ha gustado mucho verlo también como que cuando yo estoy estableciendo algo y estoy en comunión con Dios, Dios me está hablando directamente al respecto y estoy participando, y me recordaba ahorita siempre el Señor, ¿verdad? Cuando en Génesis, ¿verdad?, nos dice el Señor, come del árbol de la vida, Ujú. come del árbol de la vida, Ujú. que representa a Cristo. Entonces, en todo esto, pasar de solamente establecer y decir algo a participar. Wow. ¿De dónde estamos comiendo? Cuando hacemos esto, ¿de dónde estamos comiendo? Del Qué- árbol qué de buen la punto. vida. Qué buen El punto. árbol de la vida. Siempre ha This sido, is life. siempre ha sido la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios desde el principio. O sea, Desde el principio. Pero Si los sacó del jardín del Edén fue para protegerlos de que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente caídos, Ey, porque habían pecado. En todo este proceso, a veces yo me levanto en la mañana y a veces trato de tener discernimiento en qué momento establecer algo, en qué momento mandar al campo a la fe, la fe. que siga trabajando. En qué momento pasar a alabanza. O sea, a veces es como que estás orando o estás en una batalla y luego de repente la alabanza es una victoria. O sea, como que ese discernimiento de en medio de las confesiones y de las declaraciones, Ujú. estás participando, ¿no? Y eso me ha gustado mucho. Amén. Porque no Gloria a solamente Dios. es el llegar a obtener algo, el reino de Dios no es comida y bebida solamente, ¿verdad? ¿Cómo es? No es comida ni bebida. No es comida ni bebida. Entonces, lo que me gusta es que podamos tener esta Amarrar ya todas las cosas. No es como cuando decimos, es que sí, es que no se trata de hacer eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Sí, bueno, esto significa Buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo te será añadido, pero no porque digas, así voy a buscar el reino de Dios y su justicia. No, ponte a trabajar en tomar la semilla y sembrarla y vas a ver cómo todas las cosas te van a ser Todo añadidas. va a venir. Porque Todo va a estás venir. poniendo por obra el reino de los cielos. Qué tremendo. ¿Ven cómo todo se está uniendo? Estamos en un Todo. lugar Qué sumamente tremendo. privilegiado Gloria a Dios. delante de Dios. Ya sé que es hora de Hasta irnos. la baby. Cuando Sandy hace esto es porque ya es hora de ir. Sí. No le quites no quites este. Ah, no, vamos este a- no. vamos a dejar- Sandy, vas a vamos necesitar esta, dejar ¿verdad? este. Ok. All right. También bien bonito y es de bendición cuando la gente te ve, bueno, al menos a mí, lo hablo por mí, de que contenta, feliz, yo con mi trabajo, con energía. Y a pesar de todos los problemas que has pasado, es donde es lo que muestra, ¿verdad? De que dices tú, bueno, estar en las cosas de Dios, puedes pasar Por situaciones de bien esas. difíciles, horribles, y cuando estás en las cosas de Dios, Pasas por encima.
por encima de la contenta, tormenta, de la alegre, batalla. y tendrás tus momentos así, pero gracias a Dios Vas que- caminando por Termina arriba en del una agua. victoria, por Eso encima del es agua. caminar por Wow. arriba del agua, Moni. Porque Yes. va la tormenta abajo y tú vas caminando. Pero lo bonito es que lo veo. O sea, cuando ya lo ves, que dices tú, wow. De lo que me sacó el Por eso Señor. No me suelto. No. Amén. Yo no me suelto del Señor. Gloria a Dios. Me encanta, me encanta. Y qué bueno que estás aquí porque Dios ha actuado. Gracias. A este cordón de 3 dobleces.